Buenas, buenas con todos. Eh, Hoy día vamos a tratar un tema sobre la evolución del mercado laboral peruano del 2000 al 2023, con los integrantes Cayo Dávila Alexis, Ramírez Alcántara Mirko y Vega Díaz Llán. Bueno, primero vamos a comenzar explicando qué es el mercado laboral. Como introducción, vamos a explicar que el mercado laboral peruano se refiere al entorno del empleo y trabajo en el Perú, que está influenciado por la economía, políticas gubernamentales, educación, demanda de empresas y presenta grandes desafíos en la informalidad y brecha en la calidad del empleo, pero también ofrece oportunidades debido a los recursos naturales y la mano de obra. Los sectores clave son agricultura, pesca, minería, manufactura y servicios y turismo. Bueno, la adaptabilidad y la actualización de habilidades son esenciales en un mercado laboral también. Ya. Algunos datos históricos que ha pasado desde el 2000 al 2023 son que según la encuesta permanente del empleo nacional, el EPEM, la población ocupada de Lima Metropolitana ha aumentado del 2000 al 2023, como vemos en la gráfica, pero también tuvimos un bajón eh, por el coronavirus, que hubo un desempleo brutal, pero luego se estabilizó. Luego va a explicar mi compañero sobre eso. Luego, en el libro Perú, Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamento, muestra la evolución de los indicadores del empleo e ingresos por departamento desde el 2007 hasta el 2017. Es lo que hemos encontrado, que ha habido aumento de población ocupada. Bueno, aquí vamos a explicar algunos artículos que han sido publicados. Por ejemplo, el artículo que se llama El mercado laboral peruano, situación actual y opciones para, para los próximos años. Este artículo es publicado en el año 2000 por el autor Juan Chacalta, Chacaltana. En este analiza la situación actual del mercado laboral peruano y las opciones para los próximos años. Explica también el crecimiento de la participación laboral que se debe principalmente al ingreso masivo en mujeres que se ha ido impuesto, bueno, en nuestra sociedad, que las mujeres también puedan trabajar. Ya. También hay otro artículo que se titula La investigación sobre el mercado laboral peruano, instituciones, capacitación y grupos desfavorecidos. En este, publicado por los autores Miguel Jaramillo, Hugo Ñopo y Juan José Díaz. Bueno, en este artículo destacan la importancia de investigar y comprender las dinámicas del mercado laboral peruano, especialmente en relación con las instituciones laborales, las capacitaciones laborales y grupos desfavorecidos. Otro artículo que también nos llama la atención para el trabajo son los trabajadores podrían verse obligados a aceptar empleos de menor calidad como consecuencia de la desaceleración económica. Bueno, en este se analiza las perspectivas del mercado laboral mundial para el 2023. Se explica que se espera que la tasa mundial de desarrollo aumente ligeramente en el 2023 debido a la baja oferta de puestos de trabajo en los países de altos ingresos. Esto revertiría la tendencia a la baja del desempleo global registrada del 2020 al 2022 por el coronavirus. El artículo también menciona que la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral y es poco probable que las pérdidas causadas durante las crisis se compensen antes del 2025. También vemos otro artículo que se llama Los trabajadores podrían verse obligados a aceptar empleos de menor calidad como consecuencia de la desaceleración económica. En este artículo analizan las perspectivas del mercado laboral mundial para el 2023. También explica que se espera que la tasa mundial de desempleo aumente ligeramente en 2023 debido a la baja oferta de puestos de trabajo en los países de altos ingresos. Esto revertiría la tendencia a la baja de empleo global registrada en el 2020 al 2023. Bueno, eso es por efectos del coronavirus. La economía global disminuyó, pero se va a ir poco a poco recuperando. Bueno, como comentario he decidido decir que si bien ha habido algunos desarrollos positivos, como el crecimiento de la población laboral, el mercado laboral en el Perú
enfrenta limitaciones a largo plazo que generan presiones a la baja sobre los salarios reales de los trabajadores. La pandemia también, el coronavirus, también ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral en el Perú, con un fuerte aumento del desempleo y una disminución del empleo. Bueno, le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar acerca sobre los cambios en la tasa de desempleo en el mercado laboral peruano durante el periodo 2000 a 2023. Bien, como vino explicando mi compañero anteriormente sobre algunos efectos, cambios económicos que hubo durante la década del 2000, bueno, encontramos una encuesta, PEN, que es la encuesta permanente del empleo nacional, donde nos dice que la población ocupada en la metropolitana ha aumentado desde 2000 a 2022 a 2023. Pues según el artículo El mercado laboral peruano, nos dice que esta situación es actual y algunas de estas opciones para los próximos años vienen con un análisis y coyuntura actual del mercado laboral en el Perú, con unas perspectivas para hacia el futuro. O sea que viene a destacar que el aumento en la participación laboral se debe principalmente al ingreso masivo de mujeres en el mercado, como ya lo mencionó anteriormente mi compañero. Esto hace un resultado en una porción mucho mayor, que haya más mujeres trabajando en comparación que hace 30 años antes. Siguiente diapositiva. Además, también nos habla sobre que el artículo señala que el mercado laboral en nuestro país enfrenta desafíos a largo plazo debido a un exceso de mano de obra acumulada, en lo que provoca que las pensiones bajas en los salarios reales de los trabajadores, ¿no? Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, podemos ver estadísticas en cómo ha ido la economía, de los salarios de nuestros trabajadores en nuestro país. Bien, otro artículo publicado por el CEPLAM: los trabajadores podrían verse obligados a aceptar empleados de menor calidad como consecuencia de la desaceleración económica, donde, bueno, este artículo nos trata de decir que examina las proyecciones del mercado laboral global para 2023 y que destaca que espera un ligero aumento en la tasa mundial de desempleo. ¿Debido a qué? A que las escaseces de oportunidades laborales, como en nuestro país y en otros países, hay un ingreso altos. Bien, un informe, también encontramos titulado Mercado Laboral Peruano, habla sobre el impacto del COVID-19 en cómo afectó a la economía. Y bueno, una recomendación política analizó el efecto de la pandemia en el mercado laboral del Perú, ¿no? Destacando que un notable aumento de empleo y desempleo y reducción de empleo. Este documento presenta que hay algunas sugerencias políticas para afrontar el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral. Bueno, en general, los resultados en la búsqueda nos muestran una imagen mixta de la evaluación del mercado laboral desde el Perú desde el 2000 hasta 2023. Bueno, se han registrado algunos avances positivos, como el incremento de la participación laboral, como también existen limitaciones a largo plazo que vienen ejerciendo en presión sobre los salarios reales de los trabajadores. Bueno, y por último tenemos, como ya habíamos mencionado antes, la pandemia del COVID-19 ha sido algo fundamental en la economía, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, en donde ha sido tan fuerte el impacto que, en el mercado laboral y tanto es tan poco probable que las pérdidas ocasionadas durante la crisis se recuperen antes del 2025. O sea, es un resultado que los trabajadores, vienen o pueden o estarían, ¿no?, verse forzados a aceptar empleos de menor calidad debido a la deceleración económica. Bueno, ahora continuando con los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral peruano.
Si bien es cierto, la pandemia ha tenido efectos negativos y sin precedentes en la economía y el mercado laboral en el Perú. La población ocupada en el país se redujo un 39,6% durante el segundo trimestre del 2020, lo que eso equivale a una pérdida aproximadamente de 6,7 millones de empleos. Entonces, la pandemia ha agudizado los niveles de desempeño en el país y la crisis en las que operan muchos sectores genera miles de pérdidas de empleo. Entonces, sabemos que la mayoría de los mercados en 2021, como se vio, fueron más pequeños que incluso en 2019, lo que significa que el mercado laboral siguió afectado fuertemente por la pandemia y entonces se desempeñó más económicamente en lo que eran trabajos informales. Asimismo, podemos evidenciar estos efectos en los informes que han hablado anteriormente mis compañeros. Un claro ejemplo es en el informe Mercado Laboral Peruano. Dos puntos, impacto por COVID-19 y recomendaciones de la política. Pues en ese informe se brindaba un análisis específico del impacto de la pandemia en el mercado laboral peruano, donde se identificaban diferentes y diversas vulnerabilidades y afectaciones económicamente según el trabajo y el segmento empresarial. Asimismo, en ese informe también se logran dar algunas recomendaciones. Entonces, otro punto a relucir es que la pandemia también ha acelerado la transformación de las relaciones laborales entre Perú y América Latina, por el crecimiento de la actividad económica digital, puesto a que ya no podíamos tener un crecimiento económico físico o yendo a un trabajo en físico, hemos podido dejar las oficinas de lado y pues instalarlas en nuestras casas o ahora comenzar a hacer los trabajos de una manera remota desde la comodidad de nuestra sala. Entonces, en eso podría decirse que nos ha favorecido al desarrollarnos más en ese aspecto, el trabajo remoto y la generación de ingresos a través de plataformas digitales. Asimismo, también la transición hacia economías más verdes son tendencia ahora. Por ejemplo, las redes sociales, muchas personas hacen mucho dinero a través de las redes sociales y esto ha cambiado mucho los mercados laborales de la región. Entonces, continuando, podemos resumir que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral del Perú, con un fuerte aumento de desempleo y una disminución del empleo. La pandemia ha afectado a diferentes tipos de trabajadores en diversos segmentos empresariales de una manera distinta a cada uno. Y se espera que el mercado laboral actualmente siga ahora mejore. Para ese entonces, en 2021, todavía se seguía viendo afectado y entonces lo veían de esa forma y tal como se fue. Pero ya para 2022 y ahora 2023 está retomándose todo mucho mejor. Pero lo que siempre se ha mantenido sería lo que es la informalidad, los trabajos informales hasta ahora. Entonces, sin embargo, la pandemia también nos ha dado este punto a favor, como explicaba anteriormente, que ha acelerado la transformación de las relaciones laborales entre Perú y América Latina, presentando estas oportunidades de renovación y lo que es la digitalización. Bueno, ahora para terminar, vamos a hablar sobre las políticas implementadas para mejorar el mercado laboral peruano en los últimos años. Número uno, las reformas desde el retorno de la democracia del 2000 ha mejorado el mercado legal para el trabajo docente en el Perú. Se impulsó también el diálogo social a través de la conformación del Consejo Nacional de Tripartito de Trabajo y Promoción de Empleo. Número dos, la Estrategia Nacional del Crecimiento tiene como objetivo promover la capacidad humana y el respeto de los derechos, así como canalizar el enfoque de la política pertinente, incluidos los planes nacionales para la pobreza, para la inseguridad alimentaria y el desarrollo rural. Número 3, el documento Políticas Públicas y Empleo en la micro y pequeña empresa en el Perú. Sugiere que las reformas fueron acompañadas por una reducción significativa en el papel de las instituciones del mercado laboral peruano, lo que llevó a un aumento significativo del número de micro y pequeñas empresas. Bueno,
como comentario para terminar, estas políticas incluyen reformas legales para el trabajo decente, el diálogo social y un enfoque en la promoción de la capacidad humana y el respeto de los derechos. Además, la reducción del papel de las instituciones del mercado laboral ha llevado a un aumento del número de micro y pequeñas empresas. Bueno, es lo que dije anteriormente, pero es lo que nos ha llevado a como desarrollo en el Perú. Ha habido numerosas empresas que han podido aprovechar algunos cambios en la sociedad y han salido a surgir en pequeñas y microempresas. Bueno, eso sería todo. Aquí tenemos nuestras referencias y acabamos con la exposición. Muchas gracias.